Siento que últimamente no hemos hablado lo suficiente de algo, seamos honestos, siempre termina regresando al centro de la conversación dentro del fandom, las predicciones de futurizando sobre Jimin y Jungkook. Y no lo digo en plan dramático ni como si esto fuera una verdad absoluta que todos deban aceptar, para nada. Pero también sería un poco ingenuo fingir que cuando esa cuenta publica algo, nadie presta atención. La realidad es que cada vez que aparece una nueva lectura, el fandom se mueve. Se comenta, se debate, se analiza, se cuestiona y también se fantasea un poquito, porque así funcionan estas cosas. Ahora bien, antes de entrar de lleno en lo que dijo recientemente, hay algo importante que aclarar desde el principio. No todo el mundo cree en tarot, en energías o en este tipo de predicciones. Y eso está perfectamente bien. Nadie tiene que creer en algo que no le convence. Pero al mismo tiempo, también es cierto que muchas personas dentro del fandom disfrutan leer estas interpretaciones como una especie de ventana imaginativa hacia lo que podría estar pasando detrás de cámaras. No necesariamente como hechos, sino como una narrativa que despierta curiosidad. Y cuando esa narrativa gira alrededor de dos personas como Jimin y Jungkook, bueno, digamos que la atención está garantizada. Porque si hay algo que el fandom nunca ha podido ignorar, es la dinámica entre ellos. Desde hace años, su conexión ha sido uno de los temas más comentados, analizados y debatidos. No solo por los momentos grandes y visibles, sino también por esos pequeños gestos que parecen casi insignificantes, pero que terminan diciendo mucho más de lo que parece a simple vista. Una mirada rápida, una sonrisa compartida, una broma que solo ellos entienden, un gesto de cuidado en medio de un escenario lleno de cámaras. Son esas pequeñas cosas las que con el tiempo han construido toda una narrativa alrededor de su relación. Por eso, cuando Futurizando reapareció recientemente y volvió a hablar de ellos, el fandom inmediatamente se puso en alerta. No fue un regreso silencioso, no fue un comentario casual. Fue más bien como si dijera, sigo viendo lo mismo. Pero ahora la energía se siente incluso más fuerte. Según sus lecturas, el vínculo entre Jimin y Jungkook no solo sigue ahí, sino que estaría atravesando un momento particularmente intenso. Y cuando habla de intensidad, no se refiere simplemente a amistad o compañerismo. En su interpretación, las cartas muestran algo mucho más profundo, más emocional y también más difícil de disimular con el paso del tiempo. Uno de los puntos que más llamó la atención fue la aparición de la famosa carta de los enamorados dentro de su lectura. Para quienes conocen un poco el simbolismo del tarot, esa carta tiene un significado bastante claro: unión, atracción, conexión emocional profunda, decisiones tomadas desde el corazón. No es una carta que aparezca para describir vínculos superficiales. Es una carta que habla de magnetismo, de una energía que atrae a dos personas una y otra vez. Y según Futurizando, esa carta apareció directamente asociada a Jimin y Jungkook. Eso, por supuesto, hizo que medio fandom se detuviera a leer 2 veces. Pero la cosa no terminó ahí, porque dentro de esa misma interpretación también mencionó algo que inmediatamente encendió todas las teorías. La posibilidad de que en algún momento cercano circule un video imposible de negar, un momento captado en cámara que mostraría una interacción entre ellos tan clara que sería imposible seguir explicándola como simple fanservice o coincidencia escénica. Cuando se menciona algo así, la imaginación del fandom empieza a correr a 1000 por hora. Algunos piensan en momentos espontáneos detrás del escenario. Otros imaginan interacciones captadas por fans durante conciertos o eventos. Y otros simplemente levantan la ceja y dicen, veremos si algo así realmente ocurre. Pero lo interesante no es solo la predicción en sí, es la reacción que provoca. Porque automáticamente el fandom se divide en 2 grandes grupos. Por un lado, están quienes sienten que la química entre Jimin y Jungkook siempre ha sido demasiado evidente como para ignorarla. No solo por lo que muestran en el escenario, sino por la manera en que se comportan cuando creen que nadie los está observando con tanta atención.
Por otro lado están quienes prefieren mantener una interpretación más neutral y recuerdan que llevan años trabajando juntos, compartiendo experiencias intensas que naturalmente crean vínculos muy cercanos. Ambas perspectivas existen y probablemente siempre existirán. Sin embargo, Futurizando añadió todavía más elementos a su lectura. Según sus cartas, en el presente ambos estarían atravesando un momento emocionalmente complejo debido a la presión de la industria, los proyectos individuales, las expectativas del público y el constante escrutinio mediático. Pero al mismo tiempo, esa presión también estaría reforzando su conexión, creando una especie de apoyo mutuo muy fuerte entre ellos. En otras palabras, no se trataría solo de pasión o atracción, sino también de compañía, de sentirse comprendidos en medio de un mundo que muchas veces puede resultar abrumador. Y si uno observa la historia de Jimin y Jungkook dentro del grupo, esa idea no suena completamente descabellada. Han crecido prácticamente juntos dentro de la industria. Han pasado por entrenamientos intensos, giras interminables, momentos de éxito gigantesco y también etapas de cansancio o incertidumbre. Han estado presentes en momentos clave de la vida del otro. Eso inevitablemente crea un tipo de vínculo muy particular. Pero la parte más llamativa de la predicción llegó cuando Futurizando habló del futuro cercano. Según su interpretación, los años que vienen, especialmente el periodo entre 2026 y 2027, podrían estar llenos de momentos intensos entre ellos. Habló de viajes secretos, encuentros fuera de la mirada pública, momentos cargados de emoción detrás de bastidores y un vínculo que eventualmente sería demasiado fuerte como para permanecer completamente oculto. Incluso mencionó algo que llamó bastante la atención, que ni siquiera una empresa tan grande como Hive podría controlar indefinidamente una historia que, según ella, estaría destinada a manifestarse tarde o temprano. Claro, escuchar algo así suena casi como el argumento de una película romántica, y muchos fans lo toman precisamente de esa forma, como una historia fascinante que mezcla realidad, especulación y un toque de misterio. Pero más allá de si alguien cree o no en estas predicciones, hay algo que sí es completamente real. La conexión visible entre Jimin y Jungkook siempre ha tenido una energía muy particular. No es solo cercanía, no es solo compañerismo. Hay una comodidad entre ellos que resulta muy natural, casi automática. Se nota en la forma en que se buscan en medio de un escenario lleno de gente, en cómo se ríen juntos incluso cuando están agotados, en esos momentos donde uno parece cuidar al otro sin necesidad de palabras. Son detalles pequeños, sí, pero cuando se repiten a lo largo de años, terminan construyendo una narrativa que el fandom simplemente no puede ignorar. Y tal vez por eso estas predicciones generan tanta conversación, porque tocan algo que muchos fans ya perciben de alguna forma. No necesariamente como una verdad confirmada, sino como una posibilidad que resulta intrigante, emocionante y para algunos incluso bonita. Al final del día, más allá de teorías, cartas o interpretaciones, hay algo que la mayoría del fandom desea sinceramente: que Jimin y Jungkook sean felices, que puedan vivir sus vidas con libertad, que puedan expresar lo que sienten sin miedo a juicios o restricciones innecesarias. Sabemos que la industria del entretenimiento coreana tiene reglas muy estrictas cuando se trata de la vida personal de los artistas. Sabemos que existen expectativas, contratos y estrategias de imagen, pero también es cierto que el mundo cambia constantemente y lo que hoy parece imposible a veces termina convirtiéndose en algo completamente normal con el paso del tiempo. Mientras tanto, el fandom seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer: observar, analizar, debatir, emocionarse con cada pequeño gesto y dejar volar la imaginación un poco. Porque en el fondo, esa mezcla de curiosidad, misterio y emoción es parte de lo que hace que seguir estas historias sea tan intenso. Y quién sabe, tal vez algún día descubramos que algunas de esas teorías no estaban tan lejos de la realidad como parecía al principio.
O tal vez todo quede simplemente como una de las narrativas más fascinantes que ha existido dentro del fandom. Pero mientras tanto, cada mirada compartida, cada sonrisa cómplice y cada momento juntos seguirá alimentando esa pequeña chispa de curiosidad que hace que la historia de Jimin y Jungkook siga siendo, para muchos, una de las más intrigantes de observar.